Ser Podcast. En la cadena Ser. La hora extra. Con Dani de la Fuente. Este 22 de octubre se cumplen 50 años de la muerte de Pau Casals, uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra con la Franz Schubert Filarmonia, interpretando el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, la que musicaliza el poema Oda a la alegría de Schiller, un himno que se ha convertido en un referente universal de la música y un cántico a la fraternidad, tan necesario siempre, pero más, desgraciadamente, estos días. La Franz Schubert Filarmonia acaba de finalizar una gira nacional e internacional que la ha llevado al Carnegie Hall de Nueva York, siendo la primera orquesta privada española que toca allí. Han interpretado a Pau Casals, también el concierto de Aranjuez y la Sinfonía del Nuevo Mundo, tres piezas que homenajean el vínculo España-Cataluña-Estados Unidos. Un viaje para la celebración de culturas que comenzamos con nuestra corresponsal Sara Canals. Con San Martí de Canigó, la sardana que compuso Pau Casals durante su exilio, la Franz Schubert Filarmonia llega por primera vez al Carnegie Hall de Nueva York. En una gira que conmemora el vínculo entre Estados Unidos, Cataluña y España y que rinde homenaje a Pau Casals en este 50 aniversario de su muerte. Pau Casals tocó más de 30 veces en el Carnegie Hall. Todavía hoy se le recuerda como un gran chelista que fue, también director y también como humanista, ya que recibió la medalla de las Naciones Unidas aquí mismo en Nueva York. Escuchamos a Tomàs Grau, director de esta orquesta del Vendrell, pueblo natal de Pau Casals. Aquí lo conocían como Pablo Casals por su nombre artístico, lo tienen todavía muy presente y marcó una época en el violonchelo moderno. Y de la Cataluña de Casals viajamos a la España de Joaquín Rodrigo. Con el concierto de Aranjuez, estrenado en 1940 en el Palau de la Música de Barcelona. Aquella noche además también se interpretó la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, una obra que vio la luz hace 130 años precisamente en el Carnegie Hall. Una coincidencia buscada por la misma orquesta, aunque no es lo único que tienen en común estos tres maestros. Las tres piezas son compuestas fuera de las patrias de los tres compositores. Pau Casals compuso la sardana San Martí del Canigó en Prada, porque estaba en el exilio español. Rodrigo compuso su concierto en Aranjuez en París y Dvořák compuso su Sinfonía del Nuevo Mundo en Nueva York, lejos de su Chequia. Las tres piezas tienen esa melancolía de los compositores, ¿no?, de estar lejos, pero a la vez son grandes piezas. Una melancolía que la Franz Schubert Filarmonia ha logrado transmitir en pleno corazón de Manhattan. También esta semana la orquesta titular del Teatro Real se ha coronado en Nueva York, en el Lincoln Center. Nos vamos ahora al Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde hemos conversado con Antonio Soler, escritor malagueño que hace casi 2 años nos conquistó en la hora extra con Sacramento, la historia de un cura que montaba orgías en la España franquista. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. Antonio Soler, bienvenido a la hora extra. Muchas gracias. Yo que fui un perro con Galaxia Gutenberg, que es el diario, vamos a decir, de un perturbado. Sí. Ahora entramos en él. Está basado en un diario real, en unas cuartillas. ¿Cómo es esto?
Hace más de 30 años, una amiga de mi madre le dio unos libros con esto de, bueno, pues como a Antonio le gusta mucho leer, tenemos estos libros en casa y tal, y dáselos. Y al poco tiempo, ojeándolos, vi que entre las páginas de uno había unas cuartillas de una agenda utilizada como diario. Y estaba claro, era un estudiante de medicina obsesionado con su novia, que vivía en un edificio frente al suyo, con lo cual ahí se veía que él estaba ejerciendo siempre una labor de control permanente, llena de obsesión, de celos, y la verdad me impactó mucho. Y me decidí a ampliar esas cuartillas, a crearle un mundo, inventarle personajes alrededor, pero sin perder de vista la personalidad, los rasgos que yo había visto en aquel germen, en aquellas cuartillas. So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Estamos escuchando American Pie, la canción favorita del protagonista de Yo que fui un perro, que como has adelantado es el diario que escribe Carlitos Carlangas, un estudiante de medicina que debe de rondar los 20 años, porque sí sabemos que su novia Yolanda en un día concreto cumple 19, una relación tóxica con ella, y el libro empieza con una cita de Robert Balsea: a nadie le desearía ser yo. ¿Cómo es Carlos? No sé si se le puede hacer un diagnóstico a este hombre que ya en la primera página se confiesa desesperado. Creo que es alguien inseguro, alejado del mundo que le rodea. Él en un momento dado llega a decir: cada uno vive encerrado en su edificio, pero hay puertas de comunicación, me da la sensación de que yo no tengo puertas o que todas están cerradas. Y ese aislamiento y esa inseguridad van dando paso a un carácter que quiere reafirmarse dentro de sus límites tan escasos, su mundo muy pequeño, aunque es un estudiante de medicina y parece que puede tener relación y contacto con muchas personas, pero hay un velo que le incapacita para conectar amplia y abiertamente con los demás, ¿no? Yo creo que eso va alimentando una especie de batería de amargura que en algún caso, si no encuentra fuentes para fluir, puede ser explosivo, ¿no? Es un tipo oscuro, con una mente oscura, pero también hay algunos como atisbos de luz. Algo falla en mí, escribe él. No sabe si son celos, no sabe si es desconfianza, pero también habla mucho de la dignidad y del orgullo, ¿no? Esa masculinidad puesta en duda, que es algo que parece que, aunque estemos en el año a principios de los 90, no hemos superado todavía hoy. No, sin duda. Hace poco me decía una amiga que ha trabajado mucho con maltratadores, que ahora, si quieres, hablamos si es un maltratador o no, ¿no? Si es un monstruo o no. Me decía ella que verdaderamente el hombre está un poco perdido en estos momentos en el que la mujer, por lógica, está ocupando unos espacios que injustamente antes no había ocupado, y me decía ella: bueno, es que hay muchos hombres que buscan una mujer que ya no existe y muchas mujeres que buscan un hombre que todavía no existe. Y algo de esto hay en la mente de Carlos y en el mundo en el que se mueve también, y en parte en el que nos movemos, claro. Las mujeres para él son unas guarras, unas fulanas, unas rameras, unas putas. Hay una tendencia a cosificarlas, y además hay también una relación sexual que no es sana, ¿no? No solo con Yolanda, a la que cosifica, incluso deshumaniza, a la que prefiere ver como una prostituta, sino también él mismo a la hora de masturbarse, de eyacular. Hay algo perverso, ¿no?, en esa relación sexual. Sí, él es una persona bastante reprimida, desde luego, con unas ansias de lo que él considera una extraña pureza. Por un lado, quiere que su novia sea una especie de ser virginal, pero la desea, como tú bien dices, como una persona que él considera sucia. En ese movimiento pendular se mueve él mismo, tiene lógicamente unos deseos sexuales importantes, pero cuando les da salida se autoflagela. Por tanto, yo creo que hay una represión
que lleva a veces a su alrededor, porque su madre, que es una mujer viuda, tiene una amiga, y él continuamente está sospechando de que a ver si esa amistad va más allá de lo que debe ser. Incluso llega a registrar los cajones de su madre. En fin, hablábamos al principio, y creo que lo has dicho muy bien, es un perturbado. En el diario hay frases, palabras, párrafos tachados. Es incómodo de leer algunas partes. No sé si ha sido también incómodo de escribir, si el original también tenía estos tachados, y qué podría decir ahí. No, el original no tenía esos tachados, ¿no? Esto fue algo que surgió sobre la marcha cuando me puse a escribir, y entré a pensar en la propia condición de lo que supone un diario. Cuando alguien escribe un diario, y no es un escritor profesional que sabe que luego lo va a publicar, eso es otra cosa. Pero cuando alguien escribe un diario, realmente, ¿para qué lo hace? ¿Para racionalizar lo que está en nebulosa en su cabeza? ¿Para recordar más adelante lo que ha hecho y lo que ha pensado? Podría ser el caso del protagonista de Yo que fui un perro. Pero cuando la frustración, cuando la ira va más allá de lo que él desearía, releer eso puede ser dañino hasta para él mismo. Entonces prefiere tacharlo. El amor se está transformando en odio, escribe en un momento dado. Habla mucho de angustia, de rabia, de ansiedad. Lo has adelantado, te lo iba a decir, una incapacidad quizá para gestionar la frustración. ¿Es esa incapacidad para gestionar la frustración la gran pandemia de hoy? ¿Hemos transformado el amor en odio en la sociedad del siglo XXI? En parte sí. Y algo que me ha resultado curioso con algunos de los lectores que ya han leído la novela y con algunos compañeros tuyos y tal, es el cuestionar si este personaje, Carlos, es un monstruo, es un depredador y un maltratador, o es un perturbado, alguien completamente inseguro que al no conseguir sus objetivos los rechaza. Esto ocurre con mucha frecuencia, pero lo que me ha hecho pensar bastante es que algunos hombres han entrevisto en lo que dice Carlos en determinados momentos, no en sus pensamientos más agudos, podríamos decir, o más terribles, pero en esa sombra de celos, de intentos de control, se han visto en un espejo un tanto oscuro de cosas que ellos también han pensado en determinados momentos de su vida. ¿Qué ocurre? Que ellos han sabido salirse de ese camino, y probablemente quien escribiera las páginas originales que yo encontré haya llevado una vida completamente normal, y todo lo que vivió de frustración no se ha manifestado al exterior. Quien lo conociera podría pensar, bueno, es un chico un poco especial, celoso y nada más. Con esto también quiero decir que hay mucho monstruo interior que por suerte no sale al exterior, y en el mundo actual cada cual intenta blanquearse, pero la procesión va por dentro. Dice Carlos que es más libre no sabiendo quién es. No sé si están muchos hombres que precisamente se han podido sentir identificados con algunos rasgos de Carlos, necesitados de terapia. Pues quizá de cierta educación. Me viene a la cabeza, aunque nada tiene que ver con esto, el caso de Culebrón de verano que hemos tenido con Rubiales y todo esto, cuando su tío, de un modo yo creo que refinadamente cruel, dijo, bueno, es un pobre chico y lo que necesita es ser reeducado. Pues yo creo que sí, que hay mucha falta de, si no de reeducación, de replanteamiento de determinadas cuestiones, y yo creo que en ello estamos, unos más que otros, y todos con alguna manchita, con algún borrón en su propio diario, en su propia conciencia, que preferiría tener borrado, eso sin duda. Quizá tendría que tachar todo, dice Carlos, pero no, por lo menos que quede aquí escrito, y si alguna vez alguien encuentra este cuaderno, que sepa cómo es ella, aunque no la conozca. ¿Cómo es ella? ¿Cómo dirías que es Yolanda? Pues Yolanda, a la que vemos a través de los ojos de él,
Yo creo que es una chica que está atrapada en una especie de amor juvenil por este chico al que no acaba de conocer muy bien, que no comparte sus ideas, es alguien mentalmente más liberada, y que cuando va conociendo al personaje lo empieza a cuestionar e intenta alejarse, pero todavía teniendo un atisbo de enamoramiento. Hay un periodo en el que, como dicen en el argot ciclista, están haciendo la goma, es decir, conecta, desconecta, y que finalmente, cuando ve la magnitud del control que este tipo quiere ejercer, decide alejarse de él. Esa es la imagen que yo pretendo dar de Yolanda, y lo que creo que un lector captará cuando la vea descrita por las palabras de Carlos. Lo interesante de todo esto es que Carlos, el protagonista, nos quiere contar cómo son los demás, cómo es su novia, cómo es su madre, cómo son sus amigos, los compañeros de la facultad, pero al final lo que nos está haciendo es un auténtico autorretrato. Lo que nos está diciendo en todo momento es cómo es él. Tienen la entrevista completa con Antonio Soler en nuestra página web y en Ser Podcast. Seguimos con otra historia de maltrato, ahora desde el punto de vista de la víctima, o no, o la del verdugo, que podemos ser cualquiera de nosotros. Hola, soy Fredesguinda Gijón, la directora de Francisca. Cuenta la vida de Francisca de Pedraza, mujer que consiguió una sentencia pionera por una demanda de divorcio por violencia de género en el 1624, gracias a la Universidad de Alcalá de Henares. Nos resuena, ¿verdad? Parece que es una historia que viene de lejos, pero es algo que podríamos escuchar hoy en día en el telediario, en la radio, en cualquier emisora que pongamos en las noticias. Es importante ver esta historia porque formas parte de ella en el momento que la ves. Sed mis testigos, que mi vida sea un espejo, sean mis días la ventana desde donde ver el mar, sean mis hijos girasoles y sea la luz el único filo hiriente que pueda entrar en la casa abierta, sosegada, templada por el sol. Sed mis testigos. Francisca está girando por España y acaba de llegar al Teatro Quique San Francisco de Madrid. A partir de testimonios reales, la obra recorre aquellos sucesos del siglo XVII y los entrelaza con las historias de tantas mujeres que sufren hoy violencia. Hola, soy Borja Rodríguez, autor del texto teatral Francisca. Y siempre me gusta destacar del proceso de escritura de este texto es su capacidad enorme para premiarnos con la sorpresa, y esto es porque el primer reto al que me enfrenté fue el de renovar el gesto, el signo de cuando nos enfrentamos a la creación sobre un tema como este, donde a priori todos nos podemos identificar con la víctima, pero no queremos pararnos a pensar que en nuestros actos cotidianos puede residir la semilla del verdugo. Francisca plantea interrogantes a los espectadores como sociedad sobre la pérdida de libertad que sufren quienes reciben maltrato y violencia y cómo esta situación influye en todos los ámbitos de la vida. Y la privación y enajenación de cosas tan básicas como el calor de una tarde o el disfrute de una siesta, que todo se tiñe por el maltrato, por esta situación tan injusta y tan perversa. También hay historias de maltrato en nuestra siguiente parada en la Sala Canal de Madrid, en la exposición Artistas y Modelos, que rescata algunas relaciones tóxicas y de abuso en las artes, desde Picasso y las mujeres de su vida, algunas de las cuales que acabaron suicidándose, a otras que estuvieron detrás de grandes artistas sin las que ellos no habrían sido nada, pero ellas quedaron en la sombra. Mujeres y hombres también atormentados, como comentábamos con Antonio Soler. Raquel García. Contaba el pintor Francis Bacon que conoció a George Deere cuando entró a robar en su estudio. Según la historia, Bacon le dijo: métase conmigo en la cama que conseguirá todo lo que usted quiera. Deere era un exconvicto que acabó siendo amante de Bacon. Fue una historia marcada por la violencia y por la locura que acabó con el suicidio de Deere apenas 2 días antes de que el artista expusiera en el Gran Palais de París. El Gran Palais de París realizaba muy pocas exposiciones de artistas en vida y es de las pocas que van a hacerla Bacon. Bacon, antes de reconocer el suicidio del que era su amante,
ocultó el cadáver porque no quería que esa muerte, que ese suicidio, bueno, pues de alguna manera empañara lo que era esa gran inauguración de esa exposición. Eso le pasa factura porque a partir de esa muerte él no supera, digamos, todo ese suicidio de George Deere y va a convertirlo, una vez que muere Deere, en un elemento de nuevo recurrente en su pintura, como él si hiciera una especie de exorcismo. La historia nos la cuenta Rosario Sarmiento, comisaria de la exposición, que nos guía por las relaciones que grandes creadores de la historia del arte del último siglo mantuvieron con sus parejas y con sus amantes. Algunas profesionales, otras tóxicas, relaciones de amor y a la sombra del artista, como la que mantuvo María Moreno con el pintor realista Antonio López, que conoció cuando estudiaban en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. María primaba todo lo personal, primaba incluso el éxito de Antonio López, y ella, una vez que toda esa estructura familiar, toda esa estructura personal estaba en orden, se dedicaba a pintar. Y siempre pintaba, según él comentaba, casi como una aficionada, es decir, aficionada en el sentido de que había una preeminencia de lo personal por encima de lo profesional. Pero hay también quienes recorrieron el camino inverso. Eso fue lo que hizo la modelo de Vogue Lee Miller, musa de Man Ray, con el que apenas estuvo 3 años, pero que le sirvieron para decidir que prefería hacer la foto antes que ser el objeto de la foto. Es una mujer moderna, es una mujer con mucha personalidad, que tiene muy claro que quiere desarrollar su trayectoria profesional, y en ese momento también tiene relaciones en paralelo amorosas con su relación con Man Ray, que era un hombre muy metido en el mundo del surrealismo, era un surrealista, un fotógrafo surrealista por antonomasia, pero que entendía muy mal que ella pudiera tener su propia libertad. Lee se convirtió en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Fue reportera gráfica durante la Segunda Guerra Mundial, cubriendo el desembarco de Normandía o la liberación de campos de concentración como el de Dachau. Para exposición importante, única, no volverá a repetirse, nos dicen, la que acaban de inaugurar la Fundació Joan Miró y el Museo Picasso de Barcelona. Una muestra conjunta que celebra la relación de amistad y complicidad de estos dos artistas incomparables que revolucionaron la historia de las vanguardias y del arte. Más de 250 obras procedentes de las principales colecciones públicas y privadas de todo el mundo y que podrán verse simultáneamente en ambos museos. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. Desde que se conocieron en Barcelona en 1917, Pablo Picasso y Joan Miró mantuvieron una relación personal que empezó siendo de alumno a maestro y que a lo largo de 50 años mudó a la de dos amigos, dos artistas que intentaban llevar la pintura al límite, desde ángulos, eso sí, diferentes. Sonia Villegas es una de las 4 comisarias de la muestra. Picasso siempre fue un pintor, a pesar de que, por ejemplo, con sus experimentaciones cubistas incluso pudo llegar en un momento dado a hacer un traspaso hacia la abstracción, volvió atrás porque siempre se consideró a sí mismo un pintor. En cambio, Miró se consideraba un pintor poeta, o incluso un poeta. 4 comisarias para una exposición que ocupa 2.500 metros cuadrados repartidos entre las sedes del Museo Picasso y de la Fundación Miró en Barcelona y que propone un recorrido por esa historia de amistad e inspiración mutua, una oportunidad única de ver piezas como Las bailarinas de Picasso, cedida por la Tate Modern, o La masía de Miró, que ha viajado a Barcelona desde Washington. El director de la Fundación Miró, Marco Daniel, confesaba que la muestra es un sueño hecho realidad. Es un concepto tan obvio que se había de hacer. Nosotros ahora sabemos por qué no se había hecho antes. Ahora lo sabemos, porque es un esfuerzo enorme. Y el director del Picasso, Emmanuel Guigón, invitaba a los visitantes a pasar de una serie a la otra como quien lee una novela por capítulos. Hay un primer capítulo aquí, un primer capítulo en el Museo Picasso, un final, pero por fin estas historias se mezclan. La exposición, que se podrá visitar hasta el 25 de febrero, incluye casi 80 piezas que nunca antes se habían exhibido en Barcelona, porque aunque forman parte de las colecciones, habían estado guardadas hasta ahora. Cuadros como La bailarina española de Miró o un autorretrato de Picasso. La hora extra. 2 recomendaciones literarias esta semana. La primera, Un espía privado, las cartas de John le Carré. El hijo del escritor Tim Cornwell ha recogido en un libro editado por Planeta toda la correspondencia de su padre con políticos, cineastas, escritores y sus 2 mujeres. 7 décadas en más de 700 páginas, más de 300 cartas, fotos e ilustraciones que nos condensa nuestra experta en correspondencia, Laura Piñero.
John le Carré fue consciente en vida que su correspondencia terminaría recogida en un libro tras su fallecimiento y por eso cuidó mucho el género. Su hijo, el periodista Tim Corwell, se encargó antes de fallecer de recopilar sus cartas, completar la colección y añadir datos biográficos. El resultado es un espía privado de la editorial Planeta que, como explica otro de sus hijos, David, son como unas memorias compartidas. Que es lo más que te puedes acercar a conocer la figura de mi padre si es que no le conociste. Es un autorretrato magnífico de su rostro, ¿no? Si fuera un cuadro sería eso, un autorretrato. Las más de 300 misivas de este epistolario retratan la infancia del escritor, la complicada figura de su padre, estafador profesional, o su doble vida como profesor y espía, trabajo que ejerció desde la universidad y que inspiró su universo literario plagado de agentes secretos y delincuentes. No lo sabe mucha gente, pero Freddy y yo, nosotros solos, evitamos una tercera guerra mundial. El británico empezó a escribir novelas en los trayectos en tren camino del trabajo. A raíz del éxito de El espía que surgió del frío, se centró en la literatura, aunque mantuvo siempre relación por carta con sus antiguos compañeros de servicio que aquí se recogen. También tuvo correspondencia con expertos que le ayudaban a documentar sus historias, con sus seguidores y con amigos con los que hablaba constantemente de política o derechos humanos. Querido profesor, y me tomo la libertad de escribirle para preguntarle si podría dedicarme una hora de su tiempo. Actualmente estoy trabajando en una novela. Estimado Sir Alec, la BBC acaba de adquirir los derechos televisivos de El Topo. Destacan también las cartas relacionadas con el proceso de creación de sus obras, aquellas que demuestran su implicación en las películas basadas en sus obras o las más personales, de amor a su mujer y a su familia, que con este libro siguen manteniendo vivo el legado del espía escritor John le Carré. Por cierto, Apple TV ha estrenado este fin de semana Volar en círculos por John le Carré, un fascinante retrato del maestro británico de la literatura de espías. Y la editorial Navona ha publicado la que sería la primera novela que escribió Manuel Vázquez Montalbán, encontrada en la Biblioteca de Cataluña. En ella se describe cómo era la Barcelona de los años 60 y se habla con crudeza de la vida en prisión y la lucha antifranquista en la clandestinidad. Para sortear la censura franquista, Vázquez Montalbán puso nombres europeos a los personajes de esta novela, y aunque la ciudad donde transcurre la acción es claramente Barcelona, él la llama Leiden, una pequeña ciudad de los Países Bajos. Volvemos a Barcelona, Sole Domínguez. Un descubrimiento que aún hoy emociona a su protagonista, el filólogo y especialista en la obra de Montalbán, José Colmeiro. Yo veo esta novela en cierto sentido como los papeles en la botella de un náufrago, que nos manda desde el pasado. Ahora, 60 años más tarde, podemos leer. Y también al hijo del escritor, Daniel Vázquez Sayés, que ha encontrado en las 350 páginas de esta primera novela inédita de Montalbán respuestas a preguntas que él nunca llegó a hacer. Significa poner luz a una época en la cual yo no había nacido. Ver, ¿no?, es todo lo que significaba la lucha clandestina en esa época, ¿no? El protagonista de Los papeles de Admundsen es un escritor frustrado que no consigue publicar y que se tiene que ganar la vida como publicista. Como Montalbán, tiene también un pasado en prisión por sus ideas políticas y comparte también lecturas, gustos musicales y una mirada muy crítica al sistema patriarcal y consumista. Aparecen disfrazados el barrio del Raval, el Frente Portuario, la Modelo y también todos los temas a los que el escritor volverá después a lo largo de su trayectoria, temas que promete su hijo pueden atrapar ahora a una nueva generación de lectores. Y les recomendamos que escuchen el podcast del Carquiñoli a la lucha de clases, ¿por qué los gourmets no añoran a Vázquez Montalbán? Un título irónico como su libro Contra los gourmets. Carlos Cano, nuestro compañero de Sergastro, ha recogido un montón de archivo sonoro del escritor y ha hecho una veintena de entrevistas para recordar la relación de Vázquez Montalbán con la cocina, una de sus grandes pasiones y otra de sus grandes aportaciones. Ada Colau, Miquel Iceta,
Rioja, Arcadi Espada o Ferran Adrià, entre otros. Estos son carquiñoles. ¿Carquiñoles? Es un dulce típico de zonas determinadas de Cataluña y se utilizan como postre, pero también se emplea a veces en las picadas. También le gustaba tratar de imitar las lentejas que preparaba mi abuela. Porque él cuando escribía siempre tenía abajo en la cocina alguna cazuela en el fuego, alguna olla hirviendo. Lo explica como algo sublime y maravilloso, ¿no? Digno de dioses, pero que en realidad son platos perfectamente accesibles a la mayoría de la población. Yo lo conocí primero como cliente del Bulli. Dijo una frase magnífica: Ruscalleda, si no te cansas, lo conseguirás. Huele a sofrito, con 3 palabras. Se ha definido un barrio. Tengo el libro sobre las recetas de Pepe Carballo que escribió. Bueno, Sobremesa en aquel momento era una revista increíble porque trabajaba Chirves, trabajaba él, había muchísimos escritores, ¿no? Él, de alguna manera, libera el placer del dogal comunista. No lo echo de menos. ¿Qué va? Creo que él tendría bastantes cosas que decir y a lo mejor bastante irónicas. Hoy estaría preocupado evidentemente por la sostenibilidad. ¿Sigue comiendo lo mismo? No, pero él no hace caso de eso. ¿No? Ah, ¿no? No es autodestructivo. ¿Y usted? Yo soy autodestructivo los lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves y sábados soy constructivo y los domingos trato de ver qué ha hecho el Barça. La hora extra. Octogenarios y casi nonagenarios muy activos. Estamos escuchando Bite My Head Off del nuevo disco de los Rolling Stones, Hackney Diamonds, con Paul McCartney, el primero con canciones propias inéditas en 18 años de la banda de rock británica y cuyos miembros rozan o superan los 80 años. 87 tiene ya Antonio López, otro rockero de la pintura, escultura y del dibujo, a quien hemos visto muy activo este verano en Madrid. Todo este verano he estado pintando en 2 sitios. En el Corte Inglés de Callao, un lugar de Madrid, que es la Plaza de Callao, pintando una gran vía, que la vais a ver ahora, y luego por arriba la Puerta del Sol. Ese es mi estudio. Tiene en marcha un par de obras sobre Barcelona. Esta semana se ha presentado en La Pedrera el documental Antonio López, que nos adentra en el universo creativo del artista manchego. Tu trabajo, el punto de partida siempre es el mundo real. La vida es la que te va a enseñar. De ahí tiene que salir todo. La Pedrera acoge también la primera exposición retrospectiva de López, 7 décadas de una vida dedicada al arte. A mí un tema que a mí me sugestiona mucho es el lugar donde hacemos la vida. Es la ciudad, pero es la vivienda. A mí eso me parece algo maravilloso. Y se ha hecho poco en España. Por eso en la muestra podemos ver la maqueta de su casa, también cuadros de Madrid, esculturas, hombres y mujeres desnudos a tamaño real. Y ha florecido, con esa de demostrarlo, ese grupo de figuras que parece que no tienen relación, pero que todas juntas y mostradas de cierta manera, es como la parte hundida del mundo mío. Y flores, muchas flores. Antonio López es un enamorado de la naturaleza. Estos 3 cuadros son las mismas flores que casi no se movían porque era invierno, quité la calefacción en el estudio y después he ido haciendo algo que es para mí nuevo y es representar qué pasa con la flor cuando pierde la juventud. Tienen hasta enero para visitarla y también hasta enero del año que viene pueden contemplar la obra de Luis Gordillo, 89 años y más activo que nunca también. Madrid acoge estos días en la Sala Alcalá 31 una de sus mayores retrospectivas. Dime quién eres, yo, así se titula, recoge la obra del artista sevillano de los últimos 25 años entre pinturas, fotografías, collage. El pintor abstracto ha seguido muy de cerca el montaje de esta exposición que comisaría Bea Espejo y con la que hemos hablado del hombre y del artista, que se siente más libre que nunca y que sigue huyendo de las etiquetas. Luis es fascinante, o sea, me lo he pasado muy bien, es divertidísimo, es una persona realmente muy especial, tiene un sarcasmo que, bueno, no es fácil, y yo siempre digo que hablar con Luis es como subir una montaña, porque tienes que estar como preparado casi físicamente, pero pese a eso, es una persona muy abierta y muy dialogante y que se deja asesorar muy bien. Se molesta muchísimo, le enfada muchísimo cuando le dicen que es un pintor abstracto, porque no le entiende, porque dice, pero si yo soy muy concreto, dice, tal vez no sea figurativo, pero soy muy concreto, porque para él todo lo que hay aquí tiene un pie a la realidad. Hay cosas, pues
esas fotos de sus cacharros de trabajo, pues bueno, vemos ahí, lo vemos, ¿no? O sea, lo podemos identificar, otras cosas no las identificamos, pero para él tienen un pie en la realidad. Su estudio es así, hay papeles por el suelo, pinturas, rotus, la cámara de fotos danzando, mucha foto colgada en la pared, las paredes intervenidas con millones de cosas, un cuadro que igual lleva un año y que lo ha dejado reposar, y 2 más que está a la espera. Es una persona absolutamente terrenal, no es nada esotérico, pero sí hay algo, una pulsión que ni yo no se sabe bien de dónde sale. Hemos escuchado a los Beatles, estamos escuchando a los Rolling. Nuestro último invitado, ¿de qué es más? ¿De papá o de mamá? Yo, como decía Fito Páez, ya hace mucho que no pertenezco a ningún ismo. No soy de nadie, soy de todos. Vamos. Es Cuti Bericat, rockero aragonés, fundador en 1990 de los Dynamo, la mítica banda de rockabilly que ha compartido escenario con los Stones. Y como ellos, en su último disco, La venganza del samurái, Cuti reflexiona sobre el paso del tiempo. Ya ha pasado tanto tiempo, tanto que parece mucho más. Pues es relativamente indoloro. Digo relativamente porque algún pequeño achaque hay. Pero bueno, lo llevo con deportividad y con estoicismo, no puedes luchar contra lo inexorable, ¿no? Hay que centrarse en aquellas cosas que puedes cambiar y en las que no dejarse llevar. También esta canción habla un poco de... Bueno, creo que las grandes obsesiones del ser humano y de los artistas en general es el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, la vida, la muerte, el paso del tiempo, la renuncia, el mito de la impermanencia, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en esta canción hablo mucho de esto, pero también, como en la otra canción, animando a la gente a practicar el anclaje, a vivir el momento, el aquí y el ahora. Hay que brindar más por seguir vivos en este cruel mundo, canta Cuti. Un mundo, un sistema que nos esclaviza, dice. You can always get what you want, cantaban los Stones. No siempre puedes conseguir lo que quieres o no siempre todo sale bien. Y me ha tocado perder porque no siempre todo sale bien. Un tema dedicado a la intolerancia que sufrimos como sociedad, a la frustración que comentábamos también con Antonio Soler. Absolutamente, esta canción la he escrito por ese motivo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy infantilizada, con una bajísima, casi inexistente tolerancia a la frustración. Estamos rodeados de gurús, de coach, de toda esta gente del impossible is nothing, si tú quieres tú puedes, nada te puede parar, un montón de gente subiendo al Everest con 50 años de repente, ¿no? Corriendo maratones, tú puedes sacar tal. Pues no siempre todo sale bien, no siempre puedes conseguir lo que quieres, no siempre la vida es justa. Sí, la canción habla básicamente de eso, de saber encajar la derrota, también de encontrar las pequeñas victorias que hay tras cada derrota y en cada derrota incluso, ¿no? Y sobre todo mandar un mensaje de diablos, espabilemos, ¿no? No podemos estar enfadándonos porque la vida manda sobre nuestra voluntad, la mayor parte de las veces. Muy pocas veces se gana. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy esclava del éxito. La venganza del samurái es la tercera parte de una trilogía discográfica llena de katanas y de guitarras, de referencias literarias, musicales, cinematográficas. El hilo conductor soy yo, básicamente. Yo, mi manera de expresarme, mi manera de escribir, mi manera de sentir la música, con toda esa intensidad, toda esa cantidad de referencias siempre literarias, musicales, cinematográficas, ese universo propio basado en muchos universos de los que soy como muy fanático y entusiasta. Yo soy muy fan de la cultura asiática, de la filosofía oriental, de la gastronomía oriental, del cine japonés. Yo, desde luego, me atrae mucho todo el tema del honor, pero yo eso lo dejaría más para loquillo, el tema del honor y tal. A mí me gusta más la justicia, ¿no? Y la katana, en la mano del samurái, no es tanto un arma de guerra, es un arma de justicia, de paz, de protección al desfavorecido. Muy similar a la guitarra, ¿no? O a la música, son armas para la paz. Llévame de vuelta a casa, necesito descansar. Demasiada carretera, demasiadas rockstar.
7 canciones, 7 joyas musicales para la paz que pueden escuchar en la entrevista que le hemos hecho a Cootie Cat en Ser Podcast. ¡Nos vamos! ¿El rock and roll morirá? Digo, bueno, muere lo que tiene una vida orgánica, ¿no? Morirán los rockeros y la gente que escucha, y moriremos todos, pero el rock es eterno, es un ente abstracto, es metafísica pura, ¿no? No puede morir, el rock es eterno. Larga vida al rock y a los rockeros, a todos estos octogenarios. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.